Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. Y el día de hoy abordaremos el tema de la comunicación global en el siglo XXI. Actualmente analizamos que tanto la situación del mercado laboral como las exigencias de autoafirmación del hombre moderno han provocado que nos encontremos en el momento de esplendor de la cultura del ocio, así como lo han escuchado. Plenamente se ubica ante nosotros uno de los grandes monstruos temidos del siglo XXI. Muy pocos son los que ya trabajan 18 horas al día y disponen de tiempo tan solo para su propio sustento y descanso. Por el contrario, la reducción de las jornadas laborales, el reparto del trabajo llevan consigo un mayor disfrute del tiempo libre y esto condiciona al ocio. Buena parte del tiempo del cual destinamos a proveernos de información. Y a la hora de informarnos, somos cada vez más y más exigentes. Reclamamos una absoluta inmediatez, que las noticias nos lleguen ya sea por aire, por mar o por tierra, es decir, por la prensa escrita, la radio o la televisión, esto ya sea temática o generalista, digital o por cable, por no citar internet o la propia calle, en donde han comenzado a extenderse los paneles informativos de actualidad, como el que se expone permanentemente en el Times Square, la Puerta del Sol de Nueva York. Actualmente las plataformas digitales incluyen canales que ofrecen información las 24 horas del día, a manera de boletines radiofónicos, y si hasta hace poco estos canales podrían parecernos insólitos, hoy en día se han convertido ya en una exigencia para todos aquellos que buscan estar informados. Por ejemplo, es evidente que Internet ya ha roto muchas más barreras geográficas o políticas. No ha hecho más que comenzar su andadura como una red de comunicación y servicios. El futuro anuncia una infinidad de posibilidades, entre las que el comercio electrónico, el teletrabajo o la educación a distancia ya han comenzado a ser tangibles y otras lo van a hacer en breve. Tal como los juegos de realidad virtual, la transmisión fluida de videos, los actuales streaming, los podcasts o incluso ya la telemedicina en ciudades o en lugares remotos en donde no existen tantos servicios. Es tanta la magia que nos promete la red de redes que nadie se atreve a fijarle unos límites. No hay que olvidar el papel cada vez mayor que tendrá en el futuro la telefonía móvil. Todos los teléfonos celulares actualmente, todos los seres humanos ya poseen un teléfono inteligente y este se ha convertido en un instrumento indispensable para la transmisión de informaciones en tiempo real. El mundo se convirtió desde hace años en una aldea global de la que hablaba muchas veces McLuhan en su galaxia Gutenberg, y los medios de comunicación se enfrentan a un nivel cada vez mayor de exigencia. Antes solo se tenía que estar informado, ahora hay que tener al alcance toda la información, pero como contrapartida son cada vez más y más poderosos. Por eso, todos sus dirigentes deberían someterse a un autocontrol cada vez mayor, ya que se trata de uno de los grandes pilares de la democracia. Muchas son las voces que venían pregonando desde mucho tiempo atrás el advenimiento de la cultura del ocio. Y si entonces aquellos propagandistas eran tildados de atrevidos, hoy
son pocos los que ponen en duda el acierto de sus predicciones. Como el ocio se configura hoy en día como un pilar fundamental en la formación del individuo, el ocio debe ser fomentado incluso por parte de los poderes públicos. Todos los medios de comunicación son una de las principales herramientas para su disfrute. La actividad laboral o profesional no tiene ya en nuestro tiempo el valor absoluto como hace algunos años, teniendo en cuenta que cada vez es más reducida en el tiempo. El ciudadano de finales del siglo XX va permaneciendo un margen de tiempo cada vez menor en un puesto de trabajo. Una tendencia que parece que no va a ir sino acrecentándose si la crisis del mercado laboral obliga, como ya sostienen muchas teorías sociológicas y políticas, a repartir el trabajo que nos queda, puesto que las sucesivas revoluciones industriales y postindustriales no han hecho sino reducirlo entre un número cada vez mayor de individuos, y esto traerá muchísimos conflictos. Esta cultura del ocio que se nos avecina y que puede provocar verdaderas convulsiones incluso en las relaciones humanas, tiene, como queda apuntado, uno de sus ejes fundamentales en el desarrollo de los medios de comunicación masivos. Estos medios de comunicación masivos se han convertido en un factor clave para unos ciudadanos cada vez más combativos con esa vieja aspiración de Erich Fromm, que decía estar informados para ser un poco más libres. Y esta frase tiene mucho valor sociocultural. Este es sin lugar a dudas el gran reto al que se enfrentarán los más media en el siglo XXI. Satisfacer las crecientes exigencias de un público ávido de noticias con un cierto valor añadido y un espíritu crítico desconocido para generaciones anteriores. Al menos este puede ser el escenario que se avecina y que las empresas que detectan la propiedad de los medios de comunicación van a tener que afrontar de una manera decidida y exigente con ellas mismas y con todos sus clientes. En cualquier caso, la mayoría posee un arma sumamente poderosa para hacer frente a los nuevos retos. El impresionante desarrollo tecnológico de la comunicación que ya ha apuntado muy hacia arriba, pero en cualquier experto reconoce que posiblemente todavía no haya dado de sí esas infinitas posibilidades con la que nos puede llegar a sorprender en un futuro inmediato. Nos encontramos, por tanto, ante un momento en el que las empresas informativas han de afrontar como cuestión absolutamente obligatoria de cara a su supervivencia un proceso de fortalecimiento y modernización, y esto es algo bien importante, que haga que sus medios, sus modelos, sus sistemas y sus canales se hagan cada vez más eficaces, mucho más rápidos y más objetivos, pues esta será la única forma de afrontar el nuevo nivel de exigencia que acompañará a las próximas demandas sociales. La interconexión de las redes será, por ejemplo, un punto de partida básico para todo aquel que no quiera faltar a sus citas del mañana. El acceso a los medios de comunicación, entre los cuales los diversos modelos televisivos pueden convertirse en el próximo milenio, en la punta del iceberg, esto va a ser uno de los escalafones fundamentales en esta incipiente cultura del ocio, para la que acaso nuestra generación no se encuentra preparada de forma suficiente, puesto que estamos comenzando con esta aldea global, pese a que lleva ya un cierto tiempo recibiendo bastantes señales. Las empresas promotoras de medios de comunicación
Deben de cuidar muy especialmente esos contenidos sociales que forman parte de su propia definición y establecer las medidas necesarias que garanticen el libre acceso para toda la población y el control democrático de cada uno de sus propuestas. Pero por encima de todo, su amplitud, variedad y libre difusión terminará proporcionando una capacidad de elección sin límites y el individuo solo podrá ejercitar a través de su responsabilidad y los criterios de su propia formación determinen. El gran problema que siguen señalando los sociólogos es que la incipiente cultura del ocio va a terminar centrándose probablemente en un individuo que consumirá de manera aislada todas las ofertas de los medios de comunicación y tal vez deje un poco de lado las necesarias vinculaciones tanto físicas como sentimentales, culturales. En fin, todo esto con la conectividad en que se integra, pero probablemente no convenga quedarse en exclusiva con esa visión catastrofista del ciudadano del siglo XXI como un veraz consumidor de ocio y de cultura a través de la tecnología y absolutamente alejado completamente de su entorno, sino con una más optimista, la de un individuo que es comprometido, que es crítico con la sociedad de su tiempo, con una preocupación medioambiental e informativa notable. Ya hemos comenzado a asistir al lanzamiento, por cierto con bastante éxito, de fórmulas de comunicación interactivas que probablemente integren en su seno el ágora del futuro, es decir, el espacio, aunque sea tecnológico en términos cibernéticamente hablando, en donde tengan cabida el intercambio, la conversación y el contraste de pareceres, puesto que todos los seres humanos pensamos de forma distinta. Y a través de esta tecnología podemos estar presentes y cada vez de forma más activa en todos los acontecimientos y también en muchos sucesos sin interés que se produzcan en el mundo. Y este es para mí el máximo alcance de la comunicación global como una circunstancia inevitable de los años venideros. Como muestra de esta tendencia imparable, ahí está el fenómeno televisivo reciente, como ese programa cuyo título homenajea al personaje de un libro de George Orwell que parece apuntarnos hacia donde circularán las actividades del futuro. Un mundo al que, polémicas aparte, nadie podrá poner puertas, siempre garantizando que la intimidad y la libertad de un individuo queden preservadas. Además, el contacto con la naturaleza, entendido como una de las formas más perfectas de interpretar el ocio. Esto va a seguir configurándose como un elemento clave para el equilibrio del individuo del futuro, que teóricamente al menos podrá disponer de mucho más tiempo para el desarrollo de este tipo de actividades, en contacto con el exterior y a las que nunca deberá renunciar. Estamos, por tanto, en un tiempo de cambios y sobre todo de preparación de otros que habrán de surgir necesariamente en el porvenir y para los que todos deberíamos irnos preparando y asumiéndonos en la medida de nuestras posibilidades. Si la genética es una de las grandes revoluciones que nos ha tocado vivir, ¿qué adjetivo se puede aplicar a la revolución tecnológica? En principio, que está poniendo a disposición de todos sus hipotéticos consumidores un escenario amplísimo y de enorme profundidad que irá modificando poco a poco los hábitos y las tendencias individuales. Se desconocen por ahora los límites de este proceso, pero terminará cambiando definitivamente las actuales características de la relación de los hombres con su entorno. Se puede hablar, por tanto, de un nuevo panorama de imprevisibles consecuencias, pero que dará paso a la cultura del ocio, la del hombre libre, para quien la información completa en todas sus vertientes, llena de matices
en un bien en sí misma. Parece un concepto que todavía nos cuesta trabajo definir, pero como decía Voltaire, las grandes cosas son a menudo más fáciles de lo que se piensa, y cuando se alcance, dará la posibilidad al ser humano de conocerse un poco más a sí mismo y reconocerse como integrante de su colectividad. Nos queda ahora ser espectadores de lo que viene en un futuro. Esa cultura del ocio que nos va a nutrir y que el ser humano estará ávido de información y aparte ser crítico en los nuevos procesos informativos. Actualmente la información está al alcance de todos los seres humanos, en un teléfono celular, en una pantalla, en una tablet, que tenemos ya conexiones a internet. La información avanza a segundos y cada segundo es clave en el desarrollo de los seres humanos. Y las tecnologías nos dan ese alcance en la información. Y el ser humano puede ser un ser humano crítico con toda la información que le llega y siempre estar involucrado. El ser humano del futuro va a buscar involucrarse también en esa información, en él ser también el protagonista. Debemos estar preparados para esa nueva cultura del ocio y todos los medios informativos estar preparados y tener siempre al alcance las nuevas tecnologías en desarrollo.